Gálatas 2, 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Introducción a Gálatas 2, 20 y su impacto transformador. En la presentación se centra en el versículo Gálatas 2, 20, que representa la esencia de la vida cristiana y la transformación radical que ocurre cuando se permite que Cristo tome el control, y se explora cómo este versículo puede revolucionar nuestra existencia cuando se aplica a la vida diaria. En la carta a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 49 después de Cristo, surge en un momento crucial para la iglesia primitiva y se dirige a los cristianos de la región de Galacia, en lo que hoy se conoce como Turquía Central. En respuesta a una crisis provocada por maestros judaizantes que insistían en que los gentiles convertidos debían someterse a la circuncisión y observar la ley mosaica. El apóstol Pablo, antes de su conversión, era un fariseo celoso y perseguidor implacable de los primeros cristianos, pero después de un encuentro transformador con Cristo resucitado en el camino a Damasco, recibió el llamado específico de llevar el Evangelio a los gentiles y experimentó una transformación radical en todos los aspectos de su vida, lo que se refleja en su declaración en Gálatas 2, 20. En la crucifixión espiritual que Pablo describe en Gálatas 2, 20 trasciende lo simbólico para convertirse en una realidad existencial, y cuando afirma con Cristo estoy juntamente crucificado, establece un principio transformador. Nuestra identificación con la muerte de Cristo produce una ruptura radical con nuestra antigua manera de vivir, lo que implica una unión mística con Cristo, participación en el acto redentor definitivo, liberación del dominio del pecado, ruptura con las ataduras del pasado, muerte jurídica ante la ley, fin de la condenación legal, semilla de la nueva identidad y fundamento de la vida regenerada. La crucifixión con Cristo, muerte al yo y nueva vida en él. En la declaración de Pablo en Gálatas 2, 20 no es meramente teológica, sino profundamente autobiográfica, y refleja la transformación radical que había experimentado en todos los aspectos de su vida, lo que lo llevó a vivir una vida crucificada y a experimentar la libertad en Cristo frente al legalismo religioso. En la identificación con la cruz de Cristo es la puerta de entrada a una nueva dimensión de existencia, donde se opera desde la realidad de la unión con Cristo y no desde la naturaleza caída, lo que implica una transformación completa y una nueva identidad en él. El proceso de muerte al yo antiguo comienza con el reconocimiento de la incapacidad de la naturaleza caída para producir la vida que Dios desea, seguido de la rendición voluntaria de la voluntad, ambiciones, heridas y temores, y un proceso de refinamiento a través de circunstancias, relaciones y desafíos que purifican las motivaciones. En la muerte espiritual permite el surgimiento de una nueva identidad en Cristo, caracterizada por la adopción divina como hijos legítimos de Dios, una naturaleza transformada con capacidad para manifestar el carácter de Cristo, la autoridad restaurada y un propósito renovado alineado con el plan eterno de Dios. En la frase estoy juntamente crucificado indica una total identificación con Cristo en su muerte, posible únicamente por la unión mística con Él, y se trata de una acción completada en el pasado con efectos que continúan hasta el presente, aplicable a todos los creyentes que han nacido de nuevo. El significado teológico de la cruz y sus beneficios. La cruz tiene un significado teológico profundo, que incluye la expiación sustitutiva, la reconciliación con Dios, la victoria sobre poderes espirituales y el patrón para el discipulado, y representa el centro mismo del plan redentor de Dios, el punto de inflexión donde la justicia y la misericordia divinas convergen perfectamente. La cruz es el acto definitivo que reconfigura toda la historia humana y establece las bases para una nueva creación, y no es simplemente un evento histórico, sino una realidad espiritual que continúa teniendo efectos en la vida de los creyentes, como lo describe Pablo en su enseñanza sobre la crucifixión con Cristo. Cuando Pablo habla de estar crucificado con Cristo, nos invita a participar de los múltiples beneficios que la cruz provee, permitiendo que sus implicaciones transformen cada aspecto de nuestra existencia, lo que incluye la muerte simbólica al pecado, la liberación de las ataduras anteriores y la reorientación de nuestros afectos, pensamientos, acciones y propósito hacia Cristo. Beneficios de la crucifixión con Cristo, muerte al pecado, liberación y reorientación. La muerte simbólica al pecado implica un cambio fundamental en nuestra relación con el pecado, pasando de amarlo y servirlo a reconocerlo como enemigo y resistirlo activamente, lo que se logra a través de una constante rendición al Espíritu Santo y se profundiza a través de una transformación continua de nuestros deseos y conductas.
En la liberación de las ataduras anteriores produce una profunda liberación de las ataduras que anteriormente nos mantenían cautivos, incluyendo adicciones, hábitos destructivos, sistemas de pensamiento limitantes y heridas emocionales, lo que constituye uno de los aspectos más revolucionarios del Evangelio y afecta a nuestro ser más profundo. Cristo se convierte en el objeto supremo de nuestro amor, reorientando nuestros deseos y pasiones hacia lo eterno, y nuestra mente se somete progresivamente a la mente de Cristo, adoptando su perspectiva sobre la realidad, lo que se refleja en nuestro comportamiento externo y en nuestra misión, que se alinea con los objetivos eternos de Cristo. Cristo vive en mí, el intercambio de identidades y la transformación interior. La frase "no ya yo", sino que Cristo vive en mí articula el misterio espiritual del intercambio de identidades, donde el yo egocéntrico cede su lugar al Cristo viviente, que toma el control como nueva fuente de identidad y acción, y la presencia interna de Cristo es la clave para la transformación continua, sin eliminar nuestra individualidad, sino preservando nuestra identidad en una unión con Cristo. En la rendición completa a Dios permite descubrir nuestra verdadera identidad y ser auténtico, libre de las distorsiones introducidas por el pecado, y tener a Cristo viviendo en nosotros implica una presencia activa y transformadora que opera desde nuestro interior hacia todas las dimensiones de nuestra vida. La transformación interior completa es un proceso metamórfico que puede compararse con la metamorfosis de una oruga en mariposa, donde nuestra antigua naturaleza se disuelve y emerge una completamente nueva, y este proceso creativo respeta nuestra unicidad mientras nos conforma a la imagen de Cristo. El proceso de transformación, vaciamiento del yo y llenura de Cristo. El proceso de transformación cristiana implica el vaciamiento de la autosuficiencia, que constituye uno de los aspectos más desafiantes, ya que nuestra naturaleza se resiste a reconocer sus limitaciones y dependencia, y prefiriendo mantener la ilusión de control y competencia autónoma. Y es solo al renunciar a esta autosuficiencia que experimentamos la verdadera plenitud en Cristo. En la transformación que experimentamos en Cristo se manifiesta en diferentes aspectos, como el mental, donde la mente de Cristo guía nuestros pensamientos, y el emocional, donde encontramos estabilidad y profundidad de sentimientos, y el volitivo, donde nuestra voluntad se alinea con los propósitos divinos, y el relacional, donde experimentamos amor sobrenatural hacia otros, y el espiritual, donde encontramos comunión continua con Dios. El Espíritu Santo actúa en nosotros eliminando impurezas y restaurando la imagen original de Dios en nuestra vida, y este proceso de purificación es esencial para la transformación interior completa, y la entronización de Cristo como Señor en cada área de nuestra existencia es el paso final en este proceso de transformación. Del proceso purificador es tanto momentáneo como progresivo, transformando nuestro carácter a la semejanza de Cristo, y el Espíritu actúa como agua viva, trayendo frescura y vida a las áreas áridas de nuestra existencia. En la renovación constante previene el estancamiento espiritual y nos mantiene en un estado de vitalidad y crecimiento continuo, mientras que el Espíritu infunde energía divina a nuestra vida, capacitándonos para cumplir propósitos que superan nuestras fuerzas naturales. La fe en Cristo, el canal de la vida divina. La fe que Pablo menciona en Gálatas 2:20 es una confianza activa y dinámica en la persona de Cristo y en su obra redentora, que nos permite apropiarnos de las realidades espirituales, y combina tres elementos esenciales: el conocimiento correcto, la convicción profunda y el compromiso personal. La fe funciona como un canal a través del cual la vida divina fluye hacia nuestra existencia, y no es la fe misma la que produce la transformación, sino Cristo actuando a través de nuestra fe, como lo destaca Pablo al distinguir entre mi fe y la fe del Hijo de Dios. Vivir en la fe del Hijo de Dios implica adoptar una nueva manera de percibir la realidad, y la fe proporciona una fortaleza sobrenatural que nos sostiene en medio de las pruebas, y se convierte en el principio fundamental que guía nuestras decisiones y acciones. La confianza absoluta en Cristo comienza con la profunda aceptación de su completo control sobre todas las circunstancias de nuestra vida, y nos libera de la ansiedad por el futuro y nos permite descansar en su perfecta sabiduría, incluso cuando enfrentamos situaciones incomprensibles. La fe mantiene nuestra conexión con la fuente de vida espiritual, y como la rama permanece vitalmente unida al tronco, nuestra fe nos mantiene conectados a Cristo, permitiendo que su vida fluya continuamente hacia nosotros y produzca fruto abundante. La confianza en Cristo se fundamenta en su fidelidad inquebrantable, demostrada supremamente en la cruz, y se apoya en su carácter inmutable y en su amor inagotable hacia nosotros, lo que nos permite confiar en él a diferencia de la confianza en personas o instituciones humanas que pueden fallar. La verdadera confianza en Cristo se manifiesta en la obediencia a sus direcciones,
incluso cuando no entendemos plenamente su propósito o cuando implican sacrificio personal, y esta obediencia nace del amor y la certeza en su bondad. La confianza absoluta en Cristo se fortalece y demuestra los momentos de dificultad, ya que nuestra fe se purifica y madura a través de las pruebas, emergiendo más fuerte y auténtica cuando elegimos confiar a pesar de las circunstancias adversas. El amor de Cristo, motivación y poder para la vida cristiana. El amor de Cristo es la motivación más poderosa y sostenible para la vida cristiana, y se caracteriza por ser personal, incondicional, sacrificial, transformador y eterno, como lo expresa Pablo en su carta a los Corintios. Del amor divino trasciende nuestra capacidad de comprensión, extendiéndose en dimensiones que desafían nuestros parámetros humanos, y posee una anchura, longitud, altura y profundidad que sobrepasan nuestro entendimiento, como lo expresa Pablo en su carta a los Efesios. En la naturaleza personal del amor divino se destaca en la afirmación de Pablo «me amó», que destaca la dimensión íntimamente personal del amor divino, que conoce nuestro nombre, nuestra historia y nuestra unicidad, y ve más allá de nuestras limitaciones y pecados, captando la imagen divina que yace debajo de las distorsiones introducidas por la caída. Del amor divino es incondicional y no depende de nuestras cualidades, logros o respuesta, sino que fluye libremente de la naturaleza misma de Dios, como se enfatiza en Romanos 5:8, donde Pablo dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la entrega de Cristo a la cruz representa el sacrificio supremo en la historia humana, donde el Hijo Eterno de Dios asumió la plenitud del castigo que merecían nuestros pecados, y este sacrificio iba mucho más allá del sufrimiento físico, incluyendo la separación espiritual del Padre. Implicaciones prácticas de la nueva vida en Cristo. La identificación total con Cristo implica participar espiritualmente en su crucifixión, sepultura, resurrección y glorificación, lo que significa experimentar la muerte al pecado y a nuestra antigua naturaleza, ser sepultados con Él, resucitar con Él a una nueva vida, y participar de su victoria y autoridad. La nueva vida en Cristo tiene implicaciones prácticas, como la renovación mental, la sanidad emocional, la conducta transformada y las relaciones restauradas, lo que se manifiesta concretamente en todas las dimensiones de nuestra existencia y comienza con una transformación interior que progresivamente se extiende hacia el exterior. El cambio de perspectiva que se produce en la nueva vida en Cristo incluye la claridad espiritual, la elevación de mirada hacia lo eterno y la reorientación de valores según la escala divina, lo que permite contemplar un horizonte más extenso que incluye las realidades espirituales y el plan eterno de Dios. La cultura exalta aspectos como el éxito material, el estatus y el placer inmediato, pero al estar con Cristo, estos aspectos ceden su prioridad a valores eternos como el amor, la santidad y el servicio a otros. El propósito fundamental de nuestra existencia se reorienta hacia la glorificación de Dios en todo lo que somos y hacemos, lo que implica un nuevo propósito existencial que se centra en la glorificación de Dios, la conformación a Cristo y el servicio a los demás. La vida en Cristo nos libera de la pesada carga del legalismo religioso, permitiéndonos vivir desde la posición de aceptación que tenemos en Cristo, lo que conduce a una obediencia motivada por el amor y la gratitud. La autenticidad versus la apariencia se disuelve, permitiéndonos ser transparentes acerca de nuestras luchas y limitaciones, y abandonar la exhaustiva pretensión de perfección que genera hipocresía. El centro de la vida espiritual se desplaza desde el cumplimiento de rituales hacia la cultivación de una relación personal con Dios, lo que transforma actividades como la oración, el estudio bíblico y la adoración, llenándolas de vitalidad y significado personal. La gracia, la libertad y el rechazo del legalismo. La gracia es completamente inmerecida, abundante y adecuada para toda necesidad, y tenemos acceso constante a ella en toda circunstancia y momento, lo que representa una revolución completa en la experiencia espiritual y nos permite descansar en la aceptación incondicional que ya tenemos en Cristo. La culpa y el temor son reemplazados por la gratitud y el amor confiado en la relación con Dios, lo que permite una vida en el Espíritu caracterizada por la transformación interior y la libertad. El legalismo es rechazado como una distorsión del Evangelio, ya que se centra en la conducta externa y busca la aprobación divina a través del esfuerzo humano, lo que puede generar orgullo o desesperación, en lugar de la humildad y la confianza que provienen del poder divino. Dependencia radical de Cristo en todos los aspectos. La dependencia radical de Cristo es esencial para la vida cristiana auténtica y se manifiesta en diferentes aspectos, como la dependencia intelectual, que reconoce la limitación de la comprensión humana y busca la revelación de la mente de Cristo, la dependencia emocional,
que descansa en el amor inquebrantable de Cristo, la dependencia volitiva, que reconoce la necesidad del poder capacitador del Espíritu para obedecer, la dependencia protectora, que confía en Cristo como defensor y protector, y la dependencia direccional, que recurre a su guía para discernir el camino correcto. El proceso de santificación, justificación, santificación y glorificación. El proceso de santificación es un proceso continuo de transformación a la imagen de Cristo, que comienza con la justificación, que es el acto instantáneo por el cual Dios nos declara justos en base a la obra de Cristo, y se desarrolla a través de la santificación progresiva, que es el proceso gradual de transformación que abarca toda la vida terrenal, y culmina en la glorificación, que es la transformación final y completa que experimentaremos en la resurrección. El crecimiento espiritual continuo se logra a través del establecimiento de fundamentos sólidos, como la comprensión básica del Evangelio, los hábitos devocionales y la integración en la comunidad de fe, seguido de una maduración progresiva, que implica una profundización en la comprensión teológica, mayor estabilidad emocional y discernimiento espiritual, y finalmente, la fructificación abundante, que se caracteriza por una productividad espiritual natural y sostenida. En la vida cristiana se caracteriza por una profunda intimidad con Dios, y el fruto del Espíritu fluye abundantemente, lo que lleva a un servicio eficaz a otros y a la capacidad de nutrir el crecimiento espiritual de los demás. La muerte diaria al yo y el crecimiento espiritual. La muerte diaria al yo es un proceso continuo que requiere decisiones conscientes, y como Jesús enseñó, debemos tomar nuestra cruz cada día, reconociendo que nuestra naturaleza egocéntrica busca constantemente retomar el control. En la muerte al yo no conduce a la disminución sino a la multiplicación de vida, y es en la renuncia donde encontramos la plenitud, y en la pérdida donde descubrimos la ganancia verdadera, como se menciona en Juan 12, 24, donde el grano de trigo debe morir para producir fruto. Cada acto de rendición y muerte al yo nos coloca en una espiral ascendente de crecimiento, y lo que inicialmente parece doloroso se vuelve progresivamente más natural, a medida que experimentamos los beneficios de vivir desde el señorío de Cristo. La rendición y la obediencia cristiana. La rendición cristiana es un acto de confianza y amor, no de resignación desesperada, y abarca todas las dimensiones de nuestra existencia, incluyendo nuestros planes, relaciones, posesiones, talentos, sueños y derechos, como se menciona en Lucas 9, 23. La obediencia cristiana auténtica fluye primariamente del amor, no del temor, y obedecemos porque amamos a aquel que primero nos amó, no para evitar castigos o ganar favores, y esta motivación transforma radicalmente la naturaleza de nuestra obediencia. En nuestra obediencia surge como respuesta agradecida a lo que ya hemos recibido en Cristo, y es el fruto natural de haber experimentado la gracia abundante de Dios, que genera en nosotros el deseo de agradar a quien tanto nos ha dado, y es capacitada por el poder del Espíritu Santo. La obediencia gozosa opera desde el poder capacitador del Espíritu Santo, y no depende exclusivamente del esfuerzo humano, y paradójicamente, esta obediencia no restringe sino que expande nuestra libertad. Al someternos a la voluntad perfecta de Dios, experimentamos la verdadera libertad para la cual fuimos creados, liberándonos de la esclavitud del pecado y sus consecuencias destructivas. Intimidad con Dios y transformación progresiva. En la muerte de Cristo nos ha otorgado acceso directo al Padre Celestial, permitiéndonos comunicarnos con Él de manera personal a través de su palabra y la oración auténtica, sin necesidad de intermediarios humanos ni rituales complejos. En la intimidad con Dios se caracteriza por una conciencia constante de la presencia divina que nos acompaña en cada actividad y circunstancia, convirtiendo toda la vida en un acto de comunión, y progresivamente llegamos a conocer no solo hechos acerca de Dios, sino a Dios mismo. En la transformación cristiana sigue un patrón progresivo, aunque no estrictamente lineal, y se profundiza a través de diversas etapas y experiencias, especialmente durante momentos de crisis y rendición, como se describe en Gálatas 2, 20, donde Pablo afirma que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Autoexamen, aplicación práctica y desafíos en el camino. Es importante realizar un autoexamen sincero para evaluar en qué medida se refleja la identificación con Cristo en nuestra vida, identificar obstáculos que impiden la entrega completa a Él, y considerar las motivaciones que impulsan nuestros esfuerzos espirituales. La aplicación práctica de esta transformación incluye comenzar el día con un acto consciente de rendición a Cristo, meditar profundamente en las implicaciones de Gálatas 2, 20, y permitir que el Espíritu Santo revele nuevas capas de significado y aplicación personal.
Galatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado destaca la importancia de establecer recordatorios intencionales, como alarmas o notas, para mantener la conciencia de la identificación con Cristo a lo largo del día, especialmente en situaciones donde se tiende a actuar desde el yo natural. Se enfatiza la necesidad de cultivar relaciones con otros creyentes comprometidos con vivir la realidad de Gálatas 2:20, creando un entorno de rendición mutua, responsabilidad amorosa y estímulo hacia la semejanza con Cristo. El camino hacia la vida crucificada con Cristo está sembrado de desafíos significativos, incluyendo la resistencia natural, la oposición espiritual, la presión cultural y la fatiga espiritual, que no deben desanimar, sino preparar para enfrentarlos con realismo y determinación. Superando la naturaleza pecaminosa y experimentando la resurrección. La superación de la naturaleza pecaminosa implica reconocer honestamente sus manifestaciones, oponerse activamente a los deseos y patrones pecaminosos en el poder del Espíritu Santo, rendirse completamente a Cristo y su señorío, y cultivar virtudes y hábitos que sustituyan los patrones negativos. La resurrección de Cristo es un evento histórico verificable que constituye el fundamento de la fe cristiana, y su poder ahora opera en los creyentes a través del Espíritu Santo, capacitándolos para vivir la realidad de Gálatas 2:20 y experimentar victorias que serían imposibles mediante el esfuerzo humano. La vida crucificada con Cristo implica no solo muerte al yo, sino también resurrección a una vida de poder sobrenatural, que permite trascender limitaciones como patrones familiares destructivos, adicciones arraigadas, traumas paralizantes, defectos de carácter persistentes y sistemas de creencias limitantes, como lo menciona Pablo en Romanos 7 y 1 Corintios 15, y como se ora en Efesios 1:19 y 20. La obra restauradora de Cristo y el propósito divino. La vida de Cristo en nosotros puede resolver problemas que ninguna estrategia humana puede solucionar, aplicando su poder redentor a nuestras áreas de debilidad y restaurando integralmente todas las dimensiones de nuestro ser, incluyendo la restauración relacional, mental, emocional y espiritual. La obra restauradora de Cristo en nosotros abarca la totalidad de nuestro ser, como un alfarero que rehace completamente un vaso dañado, y nos permite ocupar un lugar único en el plan divino, diseñado con características únicas para cumplir una función irrepetible. Dios concibió un propósito específico para cada persona antes de la fundación del mundo, y nos guía hacia el cumplimiento de ese propósito a través de circunstancias dolorosas o aparentemente aleatorias, como se asegura en Romanos 8:28. Reflejando a Cristo, influencia personal y comunitaria. En nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección nos prepara para participar en su gobierno eterno en la nueva creación, y nos convierte en portadores de su luz en un mundo oscurecido por el pecado y la desesperanza. Como creyentes, estamos llamados a reflejar el carácter y la gloria de Cristo en nuestro entorno, y a ser cartas vivientes de Cristo, donde otros pueden conocerlo a través de nuestras acciones, actitudes y transformaciones visibles. En la transformación personal que experimentamos al vivir la realidad de Gálatas 2:20 se convierte en catalizador para el cambio comunitario, extendiéndose concéntricamente desde nuestro círculo inmediato hacia ámbitos cada vez más amplios de influencia, y restaurando relaciones y manifestando la naturaleza servicial de Cristo en acciones prácticas. El servicio a los demás trasciende la filantropía secular debido a su motivación, que es el amor a Cristo, y su poder transformador, que es la vida de Cristo actuando en nosotros. La influencia transformadora del servicio puede alcanzar las estructuras e instituciones sociales, introduciendo principios y valores del reino que promueven justicia, compasión y dignidad humana en contextos más amplios. Santidad bíblica, separación y semejanza a Dios. La santidad bíblica implica separación para Dios, no meramente separación de lo impuro, y es un estado positivo de consagración y dedicación a propósitos divinos, donde nuestra vida entera se convierte en ofrenda exclusiva para Él. La santidad también implica semejanza progresiva al carácter de Dios, reflejando sus atributos morales como el amor, la justicia, la misericordia, la veracidad y la fidelidad, lo que es posible porque Cristo vive en nosotros. La santidad es tanto un proceso presente como un destino futuro, y nuestro destino final es la perfecta semejanza a Cristo cuando le veamos cara a cara, según se menciona en 1 Juan 3:2. Vivir con intencionalidad y cooperación con el Espíritu Santo. Vivir con intencionalidad es fundamental para experimentar la realidad de Gálatas 2:20, y esto implica tener un propósito claro, tomar decisiones conscientes, establecer rutinas formativas y realizar evaluaciones regulares para cultivar la vida de Cristo.
La transformación espiritual no ocurre automáticamente, sino que requiere nuestra cooperación consciente con la obra del Espíritu Santo, y debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como se menciona en Filipenses 2, 12 y 13. El amor como principio rector de la vida cristiana. El amor es el principio rector de la vida cristiana, y se expresa hacia Dios, hacia la familia espiritual y hacia los demás, y es la motivación suprema y el impulso fundamental para la vida cristiana, como se menciona en 1 Juan 4, 19 y Juan 13, 35. El amor cristiano se extiende hacia todos los seres humanos, incluso hacia aquellos que nos rechazan o nos hostigan, reflejando la perfección del amor divino que bendice tanto a justos como a injustos, como se menciona en Mateo 5, 43 al 48. Este amor también abarca el cuidado responsable de la creación divina, administrándola con sabiduría como expresión de amor hacia el Creador y las generaciones futuras, y hacia uno mismo, como portadores de la imagen divina, sin caer en la indulgencia egoísta ni en el desprecio malsano. Gratitud, esperanza y la respuesta al amor de Cristo. La gratitud por la redención es una respuesta natural cuando se comprende la magnitud de la obra redentora de Cristo, y no es una emoción superficial sino una actitud profunda que reconoce el valor incalculable de lo que se ha recibido gratuitamente en Él, transformando radicalmente la perspectiva sobre la vida. La esperanza cristiana se basa en la persona y obra de Cristo, y su resurrección proporciona un fundamento sólido para la confianza en el cumplimiento de todas sus promesas, incluso frente a aparentes imposibilidades, funcionando como un ancla para el alma en medio de las tormentas de la vida. En la vida descrita en Gálatas 2, 20, que representa una vida completamente rendida a Cristo, es la respuesta más plena y apropiada al amor sacrificial de Cristo, y no es una opción para cristianos avanzados, sino la normalidad esperada para todo seguidor genuino de Jesús, aunque el proceso de realización plena dure toda la vida. La invitación a la transformación personal comienza con un reconocimiento honesto de la incapacidad para cambiar por nuestras propias fuerzas, y conduce a una vida crucificada con Cristo y vivificada por Él, que constituye simultáneamente el mayor desafío y el mayor privilegio que se puede experimentar, y es el camino estrecho que conduce a la vida abundante que Jesús prometió. La invitación a la transformación, confesión, rendición y vida plena. La confesión humilde es el primer paso hacia la intervención divina de Cristo en nuestra vida, permitiéndonos reconocer honestamente nuestras luchas y áreas de control sin sentirnos fracasados. En la rendición deliberada y total a Cristo, como se menciona en Gálatas 2, 20, es una respuesta amorosa a su sacrificio por nosotros, y no una imposición forzada, lo que nos permite abrir cada área de nuestra vida al señorío de Cristo. A través de esta rendición, iniciamos un proceso transformador que, aunque desafiante, nos conduce a la vida plena para la cual fuimos creados, y experimentamos una transformación que ningún esfuerzo humano podría lograr, como se promete en la invitación que se extiende a cada uno de nosotros: morir para vivir, rendirnos para ser libres, vaciarnos para ser llenos. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025